como siempre ahí, den su aprobación para que esta parte la podamos subir al sistema, al, la- al playlist del curso. Muy bien, habíamos quedado acá en la última sesión. En realidad habíamos avanzado un poco más, pero queríamos resolver esta problemática que está acá, que se conoce como máquina de Atwood, o la polea ahí con dos masas muy sencilla, y uno puede seguir todos los pasos de modelación. De hecho, les dije ahí, viajemos al pasado. El pasado era el repechaje, vamos a decir, ¿no? Si este problema hubiese salido en el repechaje, lo que habríamos tenido que hacer, aparte de el diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, eh, hay un error clásico, ¿ya? Hay un error clásico que creo que viene del colegio, ¿ya? Que dice, el error es el siguiente. El error es, mira, ¿cuánto vale la tensión? La tensión es mg, m mayúscula g, ¿ya? Igual al peso. ¿Y cuál es la tensión de acá? La tensión ahí m minúscula g, ¿ya? Entonces, cuando uno resuelve estos problemas, a veces eso está bien, cuando uno supone que esto no se está moviendo, pero también es incoherente, ¿no? Pero bueno, ese es un error clásico que aparece, ¿no? Pero bueno, analicemos acá. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa M mayúscula, que tiene un peso, y esa rueda tiene una tensión, y el M minúscula, aquí lo hice más grande de lo que debería ser, pero aquí está, M minúscula G con la tensión. En el repechaje, nosotros trabajamos con poleas ideales. Las poleas lo único que hacían permitían que esta cuerda se doblara sin cambiar su tensión. Las poleas tenían masa cero, no había ningún tipo de roce, las cuerdas tenían masa cero, etc. ¿Ya? Así que las tensiones eran iguales, uno escribía las dos ecuaciones, sumaba, y al sumar y despejar el A aparecía esta aceleración. Así que esto habría tenido casi, seguramente habría un problemita extra, pero esto habría tenido un 100 en el repechaje, ¿no? De problema así muy sencillo. Pero si hacemos el análisis ahora con más cuidado, y ahí habíamos quedado, aparecen cosas como, bueno, miremos ahora el diagrama de cuerpo libre de la polea. De acuerdo a la polea que no tiene masa, etc., aparecía un diagrama que tenía dos tensiones iguales, puestas ahí en los extremos, ¿ya? Una reacción que, dado que el centro de masa de la polea no se mueve, tenía que ser igual a la suma de las dos tensiones, ¿no? Pero si ustedes hacen el análisis de torque sobre esa polea, el análisis de torque sobre, dejen, porque si me va a usar el rojo así a la fuerza. El análisis de torque, o sea, el R para este torque, el R, si uso este como eje, ¿verdad? El R sería este vector, ¿verdad? Pero lo voy a dibujar un poco más acá, ¿sí? Este es el R asociado a ese torque. Y ahí ponen ustedes el tornillito desde R hacia la fuerza. Entonces les queda que el tornillo entra. Así que aquí aparece por este lado un torque de este tipo. Un torque que apunta hacia adentro de la pantalla. Por el otro lado, el otro R sería el vector que va de aquí hasta acá. Así que lo voy a trasladar para dibujarlo por acá. Este es el otro R. Y cuando uno hace el torque, lo hace de R hacia F, así que pone en ese punto el tornillito, enrolla, o en este caso desenrolla, y lo que tenemos es un torque que apunta hacia afuera, ¿no? En los dos casos, la magnitud de este vector es R, el radio, y el radio. No le hagan caso a este R porque es otra cosa. El radio que está aquí, ¿ya? Así que tendríamos como torque total, tendríamos R por T, así, más
R por T entrando, y como el vector que sale es opuesto y de igual magnitud que el que entra, así que esto me da el vector 0. Así que, desde el punto de vista de lo que estamos estudiando ahora, si consideramos tensiones iguales, entonces este sistema tiene un torque igual a 0, y teníamos ahí una relación, que es lo que llamamos la segunda ley de Newton en el caso de rotación, que nos decía que el torque era I por alfa. Entonces el alfa, en este caso, nos da 0, en esta suposición que hicimos, ¿ya? Y por lo tanto aquí pueden pasar dos cosas. Uno, es que esta cosa esté estático, ¿ya? No gire. Y la otra cosa que puede pasar es que el alfa, al ser constante, implique, perdón, que al ser 0, implique que el ómega es constante. Y eso significa que este sistema descendería o subiría con rapidez constante, porque al ser el ómega constante, al estar esto enrollándose de manera constante, entonces esto estaría moviéndose con una rapidez constante hacia arriba o hacia abajo, o estaría quieto, ¿no? Eso es desde el punto. Así que aparece una contradicción. No sé, los matemáticos usan este signo a veces para indicar que aparece una contradicción, ¿ya? Así que una manera de resolver esta contradicción es redibujar o dibujar o considerar el diagrama de cuerpo libre extendido de la polea, pero teniendo en cuenta tensiones diferentes, ¿ya? Esta sería la nueva manera de modelar un poquito mejor estos sistemas, ¿no? Así que aquí tenemos ahora el peso. Esta polea sí tiene masa. Este peso no va a contribuir a la rotación porque está aplicado al centro de masa, pero sí vamos a tener tensiones diferentes, y esto va a hacer que el sistema efectivamente sí tenga un desbalance en el torque y por lo tanto tenga un alfa, ¿no? Así que, considerando esta mejora a los pasos de modelación, veamos cómo quedarían los pasos ahora, ¿ya? Y les recomiendo que hagan una captura, porque ese es eh, digamos, los pasos que vamos a utilizar ahora para el certamen, ¿no? Para el certamen 2. Está escrito en rojo aquellas cosas que van a cambiar, ¿verdad? Que van a cambiar levemente, ¿ya? Y ahora las vamos a usar y vamos a corregir el problema que hicimos la vez pasada. Entonces, de esto no nos salvamos. Construcción del diagrama de interacciones. Consideremos la polea dentro del diagrama de interacciones. Construcción, siempre lo consideramos en todo caso. Construcción de inventarios de fuerza, también las fuerzas que hay sobre la polea. Construcción de diagramas de cuerpo libre, diagrama para la masa M mayúscula, M minúscula y para la polea. Predicción de la aceleración lineal. Ya, acuérdense de la predicción coherente. Cuando nosotros hacíamos el dibujito y decíamos, este acelera para abajo, ¿no? Y coherentemente este acelera para arriba. Bueno, ¿qué le agregamos? ¿Qué estamos proponiendo ahora que le vamos a agregar? Bueno, para que este acelere hacia abajo, este tiene que acelerar hacia arriba, así para que haya coherencia. Pero para que haya coherencia, este sistema, esta polea, debe girar de tal forma que su aceleración angular sea coherente con esto. ¿Qué significa? Este punto de aquí, ¿ya?, va a tener una aceleración lineal hacia abajo. Este punto de acá va a tener una aceleración lineal hacia arriba. Y eso lo vamos a representar con un alfa, ¿ya?, que es como el tornillito, ¿no? ¿Cómo tiene que moverse el tornillito? ¿Cómo movemos el tornillito para representar coherentemente este alfa? Entonces sería así, ¿ya? Y por lo tanto tendríamos acá una aceleración angular, aquí, vamos a poner alfa. Esta sería la predicción coherente de la aceleración angular. Así que, ¿cómo cambia? Por eso lo marqué con rojo. ¿Cómo cambia ahora la predicción de la aceleración y por qué era tan importante entender lo que era la predicción de la aceleración y que le hicimos mucho énfasis en el repechaje?
era porque íbamos a necesitar definir o predecir una dirección de la aceleración angular para que cuando construyamos el diagrama y hagamos el torque neto de esto, entonces, al igual que como cuando hacíamos las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de torque lo hagamos en referencia a esta dirección. ¿Okay? Ahora lo vamos a ver cómo queda. Así que la predicción coherente es aceleración lineal y ver cuál sería la aceleración angular coherente con todo el sistema. 5. Construcción de ecuaciones de movimiento. Las mismas ecuaciones de antes, teniendo en cuenta que ahora las tensiones son diferentes, y la ecuación de torque. Aquí hay un detalle, pero la vamos a, que es el punto 6, que es conectar aceleración lineal con angular. O sea, en el torque va a aparecer naturalmente la aceleración angular. ¿Ya? Pero la aceleración angular está relacionada con la aceleración tangencial, que es la aceleración que tiene un punto del extremo de la polea. ¿Ya? ¿Y cuál es su conexión? Es R, que sería la distancia que hay del centro hasta ese punto, ¿no? Si estuviéramos por acá, sería más corto. R por alfa igual a la aceleración que andamos buscando. Así que en este caso, este alfa estaría conectado a la aceleración de estas dos masas que están acá, con esa ecuación en general. ¿Ya? Así que una vez que hacemos esa conexión, calculamos las aceleraciones, las fuerzas, revisar las inconsistencias que pueden haber, etc. Pero si ustedes hacen bien todos estos pasos, en particular la predicción de manera coherente, entonces deberíamos llegar a obtener la corrección a nuestro problema. Así que vamos a trabajar con ese monito. Voy a irme a ver dónde estamos, clase 24, creo que estábamos acá. Aquí estábamos, de la vez pasada. Muy bien, ahí estábamos la vez pasada. Entonces, aquí teníamos nuestros nuevos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? MG-T1 y M minúscula G T2. Aparecía aquí la predicción de la aceleración, la hacemos igual, pero ahora nos quedaba pendiente la polea, ¿no? Vamos a trabajar con la polea, no le hagan caso a eso porque eso lo corregimos ese día. La polea, aquí tenemos la polea. Entonces vamos a hacer el torque con respecto a ese punto de la polea y vamos vamos a hacer la predicción de la aceleración angular. Esas dos cosas las necesitamos hacer. Entonces, primero hagamos la predicción. Acuérdense, la predicción coherente, que ya la habíamos puesto ya. Si este acelera hacia abajo, este acelera hacia arriba, entonces la polea, vamos a poner con rojo, aceleraría, tendría un alfa en esa dirección, para que sea coherente. O sea, este punto acelera hacia allá, este punto acelera hacia arriba, y para que sea coherente con la rotación, entonces tenemos que tener esta dirección. Ahora hagamos el torque. ¿Ya? Entonces, esta tensión T1, ¿verdad? Aquí tendríamos nuestro vector R trasladado. ¿No? Esta tensión T1 aportaría con un torque en esta dirección. ¿Ya? Y esta tensión T2 del lado derecho aportaría con un torque en esta dirección. ¿Ya? ¿Cómo utilizamos la predicción de la aceleración? Es todo lo que apunte hacia afuera va a ser positivo y todo lo que no apunte hacia afuera va a ser negativo. O sea, por ejemplo, este lo vamos a tomar como un torque negativo, este lo vamos a poner como un torque positivo para que sea coherente con estas ecuaciones de movimiento que tenemos aquí. ¿Ya?
Esta va a ser nuestra ecuación 1 nueva, nuestra ecuación 2 nueva, y ahora vamos a escribir el torque. Así que veamos. El torque, como vector, va a ser R por T1, apuntando hacia afuera, más, porque estamos sumando todos los torques, ¿verdad? Con respecto a ese punto, todos los torques que no son cero, R por T2, apuntando hacia adentro. Ahora, esta ecuación, que es vectorial, la vamos a transformar en una ecuación escalar coherente, utilizando esta indicación, que es la predicción coherente de la aceleración angular, ¿ya? Así que, si quieren lo repito. Esta es una ecuación vectorial, lo voy a anotar acá. Pero lo que yo quiero ahora es transformarlo en una ecuación escalar para poderlo trabajar, una ecuación algebraica, ¿ya? Así que en este caso sería torque igual RT1, como esta dirección es la misma dirección de la predicción, así que esto va a ser para mí positivo. Y el RT2, en cambio, como tengo una dirección que entra, que se opone a la que yo estoy usando como referencia, sería negativo, ¿ya? RT1 menos RT2 vendría a ser el torque neto, y por lo tanto el torque neto es igual a I, que es el momento de inercia de la polea, por alfa, ¿ya? Así que esa es la ecuación, y yo voy a hacer un ajuste para que la ecuación se pueda, se pueda trabajar bien. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos aquí la tercera ecuación, vamos a decir, tercera ecuación del día, pero hay que hacerle un ajuste. Y el ajuste es el siguiente. Es I, primero I, es el momento de inercia de una polea, ¿ya? Se van a la tablita de los momentos de inercia y se dan cuenta que vale, no sé, 1/2 m r cuadrado, ¿ya? Sí, esa es la momento de inercia de la polea con respecto a su centro de masa. Justo aquí el eje lo tenemos en el centro de masa, así que este sería. Y segundo, el alfa. El alfa está, como comentaba, relacionado con la aceleración lineal, así que es igual a alfa, es igual a dividido por R. ¿Ok? A dividido por R. Así que estas dos cosas las pongo ahí, y ahora sí escribo RT1 menos RT2 es igual a 1/2 m R cuadrado, y el alfa sería A dividido por R. Si ustedes ahí hacen un poquito, se dan cuenta que R con R, y un R se va aquí, y el otro R se va por acá. Así que les queda que T1 menos T2 es igual a M medios A. Y las otras ecuaciones las tengo ahí. Las voy a copiar porque las vamos a necesitar que estén todas juntitas para acá. Ahí tengo. Y este lo voy a llamar ecuación 3. Entonces, ahí tengo mis tres ecuaciones. Mis tres ecuaciones. Así que las vamos a sumar. Vamos a sumar todas, todo el lado izquierdo, y vamos a sumar todo el lado derecho, y nos va a quedar T1 por el lado izquierdo, T1 menos T2, o sea, agarré la ecuación 3, más mg, menos T1. Entonces, sumé ya el lado izquierdo de la ecuación 1. Vamos con la ecuación 2, más T2, menos mg minúscula. Sumamos todo el lado derecho. El lado derecho sería
M, allá, la masa de la polea, ¿ya? La vamos a llamar MP. Perdón, ese no. M de la polea, para que no se confunda. Ya que esta es la ecuación de torque de la polea. Sí, MP. Así que aquí sería MP medios. Voy a sacar factor común el A, la aceleración, más M mayúscula, más M minúscula, y todo eso multiplicado por A, y por el lado izquierdo se nos van las T1, se nos van las T2, y nos queda mg, m menos m por g igual a lo de la derecha. mp medios más m más m minúscula a. Fíjense lo que queda. Lo que queda, creo que es un problema que ya lo vimos. Sí. Lo que queda, lo voy a marcar acá. Si ustedes despejan eso, les va a dar, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner acá. Les da una aceleración. Lo voy a poner un poquito más arriba. Bueno, la aceleración les da m menos m minúscula g dividido por m más m más la mitad de la polea. ¿Ya? Y lo voy a marcar este término con amarillo, para que se den cuenta de una cosa. Aquí está. Esto que está aquí. Ese que está allá arriba vendría a ser la aceleración con polea ideal. ¿Ya? Y esta que está acá abajo sería la aceleración con polea real, con polea con masa. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente la misma ecuación, salvo que la corrección está en el denominador. Es decir, el hecho que la polea tenga masa y rote hace que esa aceleración que encuentro sea más chica, dado que está en el denominador. ¿Eh? Esa polea hace de que el denominador sea mayor, ¿ya? Sea más grande, sea mayor. Y por lo tanto, la aceleración ahora que me sale, cuando yo considero el caso real, es más chico, es menor. ¿Ya? Y esa es la corrección. Eso es lo que hemos logrado con esta perfección del modelo que teníamos antes, ¿ya? Que podamos ahora incluir la masa y la rotación de la polea, nos lleva a obtener un resultado que es más cercano a lo que tenemos. Acuérdense que lo que tenemos en física, o el papel que tiene la física, es el tratar de descubrir las reglas de la naturaleza. ¿Ya? En un principio encontramos que las reglas que había que seguir eran las que nos sirvió para llegar hasta acá, hasta el repechaje. ¿Ya? Pero nos dimos cuenta al estudiar rotación que fallaba. ¿Fallaba en qué sentido? Que si yo suponía que las tensiones eran iguales, entonces era contradictorio el que la polea girara, digamos, con una aceleración angular, y la definición de las tensiones iguales. Entonces, para mejorar el modelo, consideramos entonces un diagrama de cuerpo libre aislado que tomara en cuenta diferencia de las tensiones. ¿Ok? Diferencia de las tensiones. Eso nos llevó a encontrar una corrección a la aceleración que habíamos tenido antes. ¿Ya? Y de eso se trata un poco la física, ¿no? Se trata de ir encontrando a medida que vamos desarrollando una teoría o a medida que vamos aprendiendo más física, somos capaces de ir agregándole más ingredientes que va mejorando nuestro modelo. Y los modelos se van pareciendo cada vez más, van
teniendo mayores capacidades predictivas de lo que realmente sucede en un experimento o en una situación real donde van a usar una polea para subir una masa, ¿no? Entonces esa es un poco la idea que quiero enfatizar acá. Lo que hicimos antes no es que estuviera mal, ¿no? Lo que hicimos antes funciona muy bien cuando la masa de la polea es bien chiquitita. Si la masa de la polea o las masas que están colgando de las cuerdas son muy grandes comparado con la masa de la polea, este efecto que tiene la polea aquí es despreciable. Y nuestro modelo sirve el que teníamos antes del repechaje. Pero si la polea tiene una masa comparable con las masas que están colgando, entonces tengo que considerar necesariamente esta corrección al modelo para que, ¿por qué? Porque ese denominador, ese cambio que hay en el denominador sí va a afectar notablemente en el resultado, ¿ya? Entonces, lo interesante ahí es que poco a poco nos demos cuenta, y en el futuro cuando sean ingenieros van a tener esas capacidades, pero ¿ya? De darse cuenta qué cosas despreciar en un cálculo para hacer realmente las cosas más sencillas de modelar, o qué cosas se tienen que tener en cuenta. Que aquí, ahora ustedes con este dato ya pueden entender por qué es buena la aproximación, digamos, de tensiones iguales, cuando tienen una masa de la polea muy despreciable al lado de las otras, ¿no? Porque aparecería en un denominador y no causaría ningún problema grave, ¿no? La aceleración básicamente sería la misma, ¿no? Así que eso sería para concluir este problema, que es un problema clásico que hay que conocer muy bien y donde podemos ver reflejado, identificado todos los puntos del proceso de modelación. Muy bien, entonces la idea es tomar este ejercicio, no resolverlo todo, porque nos va a ocupar mucho tiempo y no queremos hacer eso ahora. La idea es que lo hagan ustedes. Pero lo que sí interesa es que hagamos las predicciones, ¿no? Supongamos que ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, o sea, ya hicimos el diagrama de interacción, ya hicimos el inventario de fuerza, hicimos el diagrama de cuerpo libre de S, de Q y de la polea, y ahora nos interesa hacer el paso que para nosotros ahora es el más relevante porque es el que marca la diferencia entre lo que sabíamos el día de repechaje y hoy, que es la predicción de la aceleración, ¿no? Así que necesito que hagan 3 predicciones coherentes. La predicción de la aceleración en S, en Q y en la polea. Acuérdense que la polea tienen que indicar como un vector que entra o que sale. ¿Ok? Entonces la idea era la siguiente, ¿no? La idea era, ya sabemos hacer prácticamente todo y lo único que nos va a faltar es descubrir, ¿verdad?, cómo se componen o cómo es la predicción de la aceleración, porque en base a eso vamos a poder escribir la tercera ecuación, ¿ya? La tercera ecuación. Ah, no sé la pantalla, ahora se ve completa. Lo que pasa es que se la oculté porque yo había dibujado acá. Entonces, por ejemplo, si el S acelera hacia la derecha, el Q, por coherencia, debe acelerar hacia abajo. Ahora, lo importante es que esta polea debe, ya, si ese punto acelera hacia allá y este punto acelera hacia abajo, entonces la aceleración angular debe tener el mismo sentido, ¿verdad?, de coherencia, que vendría a ser el crucecita. O sea, es como si pusieran aquí un tornillo y enrollan en la dirección que les marca acá, ¿no? Entonces apuntaría hacia adentro. Eh, Aproveché de poner esto para que no quede ninguna duda. Acuérdense que la tensión tira, independientemente si la cuerda va para abajo, la tensión siempre va tirando. T1 va para la izquierda, T2 va para abajo. Este vendría a ser el peso, y si ustedes suman las fuerzas verticales, les da una componente vertical larga y una componente horizontal que es igual al T1. Así que la fuerza
que debe ejercer el eje donde tienen ahí, sobre la polea debe ser una cosa por allá, de tal forma que anule esta suma y anule esta horizontal aquí, ¿ya? Pero esas dos fuerzas no van a aparecer en la ecuación de torque. En la ecuación de torque solamente aparecen las tensiones que están aquí. ¿Ok? Entonces, ahí está. Bien, bien sencillo, ¿ya? Muy bien, hemos terminado por hoy. Hemos concluido el concepto dinámica de rotación, digamos. Hemos concluido con esa parte.